Esto es un poquito ya de programación para ustedes intermedia o avanzada. Y pues es lo básico simplemente en lo que es programación en objetos, pero por lo menos les va a servir para hacer un montón de cosas. Y ahorita se los voy a explicar simple en el caso de ActionScript 2. Y en ActionScript 3 es exactamente lo mismo, lo único es que la declaración de las variables son diferentes, pero se maneja de la misma forma y es la misma lógica, ¿sí? Entonces, cuando vean el ActionScript 3, solo les voy a pedir de que por favor siempre visualicen el código y vean qué es lo que están haciendo para entenderlo, porque con la práctica, media vez ustedes lo vayan haciendo, van comprendiendo, lo vayan haciendo 10, 20, 30 veces. De lo contrario, se van a quedar en las mismas. Entonces, para empezar, lo que voy a hacer es enseñarles un poquito de programación orientada a objetos para que puedan manipular estos objetos, ¿sí? Y las propiedades básicas de los objetos no son más que las propiedades que vemos siempre en cualquier tipo de dibujo, ¿sí? En el caso de un cuadro como tal, ¿qué propiedades pueden encontrar ustedes en un cuadro? ¿Qué propiedades pueden encontrar en un cuadro? ¿Color? ¿Qué más? ¿Tamaño? ¿Qué más? Contorno, ¿qué más? Forma, ¿qué más? De todo lo que me han dicho, hay dos nada más que he encontrado nada más que se puede visualizar en código, obviamente. Porque la mayor parte de las cosas se visualiza por medio de las herramientas y otras que se visualizan en código es demasiado complejo venir y programarlas, porque ustedes pudieran incluso programar un cuadro desde cero sin necesidad de utilizar la herramienta, ¿va? Con pura programación. Pero no es nuestro caso. Nosotros somos más visuales que programacionales. Entonces, para empezar, dentro de los parámetros o propiedades que ustedes mencionaron, para empezar sería tamaño. Es uno de los que les puedo mostrar. Otro que les puedo indicar es transparencia. Transparencia. Y el último podría ser ubicación. Va. Con estas tres propiedades, ustedes pueden lograr un montón de cosas simplemente con todo lo que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Entonces, dentro del código de lo que vamos a utilizar para cada uno de estos, sería, en tamaño es escala, scale, ¿verdad? En el caso de transparencia, vamos a utilizar alfa. Y en el caso de ubicación, vamos a utilizar los planos cartesianos, ¿sí? X y Y, que serían vertical y horizontal, porque también tenemos otro más que es Z, ¿verdad? Pero ese ya es más complicado, que es la profundidad. Entonces, estos tres parámetros que ustedes ven acá son el equivalente a tamaño, transparencia y ubicación. O sea que yo puedo decirle a mi objeto, por medio de programación, qué tan transparente lo quiero o qué tan visual lo quiero. Qué tan grande lo quiero o qué tan pequeño lo quiero, o en qué lugar lo quiero, en el eje horizontal o en qué lugar lo quiero en el eje vertical. ¿Sí? ¿Estamos claros con esas tres cosas? No, yo lo que necesito es que lo entiendan, porque cada vez la lógica se va volviendo un poquito más complicada. Entonces, sí están claros con esto, con esta explicación que di ahorita inicialmente. ¿Sí? Va. Entonces, entendiendo esto, y luego de ver esto, luego vienen los comandos. Para escala, vamos a utilizar dos comandos. Uno que se llama xscale, ¿verdad? Y otro que se llama yscale, que sería el equivalente al vertical, ¿verdad? Escala horizontal es el X y escala vertical es el Y. De ahí el comando para alfa sería este. Y el comando
para los ejes es este, underline X y underline Y. Eso es lo que significa cada una de estas cosas ya traída al código ActionScript 2, ¿verdad? Vamos a quitarle el Z aquí, solo vamos a manejar 2. Va. Entonces, en resumidas cuentas, se los puse desde nuestro lenguaje de diseño hasta el lenguaje de programación en ActionScript 2. Va. Entonces, para ejemplificar esto, voy a empezar primero con la ubicación. Entonces, la ubicación visualmente nosotros la podemos ver del lado derecho. Si yo escojo mi cuadro, ustedes ven que aquí tengo posición y tamaño. Entonces la posición ahorita está en el 169 en el eje horizontal y está en la posición Y en el eje vertical. Y de tamaño dice que tengo 196.95 y 196.95, que sería el equivalente en píxeles a este cuadro, ¿no? Pero en el código nosotros no manejamos tamaño en píxeles. Lo que manejamos son porcentajes. Lo que ustedes ven acá como un tamaño de 195, para nosotros o para el usuario que lo ve por primera vez, eso es un 100%. Si ustedes lo quieren bajar, va a ser 80%, 50%, 25% y así sucesivamente. De 1 a 100 lo manejan. Y en el caso de la ubicación, pues sí es la ubicación exacta que ustedes están viendo, ¿no? En el caso de la programación, todos los programadores lo van a ver orientado a matemáticas y por eso es que a nosotros no nos gusta esto, porque todo es matemática. Y si ustedes se dan cuenta, si yo quisiera visualizar acá en dónde está el objeto, tendría que ver algo como esto. Vamos a ponerle aquí una línea acá. Y vamos a poner otra línea aquí, así. Bueno, eso que ven ustedes ahí es un plano cartesiano, ¿verdad? El plano cartesiano siempre se muestra de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces este es el eje Y y este es el eje X. En matemática así nos lo enseñaron nosotros. Entonces ustedes se dan cuenta de que cada vez que nosotros hacíamos funciones matemáticas, siempre podíamos venir y crear una hipérbola, crear una elipse, crear un círculo, etc., ¿no? ¿Se recuerdan de eso? Específicamente esto que yo les estoy mostrando es todo lo que está haciendo la computadora desde que ustedes abren Flash y empiezan a dibujar. Él está haciendo todos esos cálculos para que ustedes visualicen esto. Ahora nosotros, para programar lo que queremos que haga este objeto, tenemos que ubicarnos específicamente con lo que está haciendo la computadora, ¿sí? Entonces, si yo muevo el objeto de aquí para acá, aquí se forma otro plano cartesiano. Si lo muevo para acá, se forma otro plano cartesiano. Si lo muevo para acá, otro plano cartesiano, y así sucesivamente se van moviendo los ejes izquierda y derecha, arriba y abajo. Entonces, tomando en cuenta esto, los objetos, desde el principio yo, para adaptarme a esto, siempre estaba ubicándome en donde estaba. X, Y, ¿verdad? Movía para acá en X, en Y, movía para acá X, Y. Entonces, comprendido esto, yo lo que voy a hacer ahora es empezar a utilizar comandos para poder manipular este objeto y moverlo hacia donde yo quiero que se mueva. Entonces, voy a crear dos botones. Uno aquí y otro acá. Entonces, el primer botón y el segundo botón. Vamos a ver. Va. Siempre que yo quiero manipular los objetos, ¿qué es lo que hago? Como en el caso del carro, que era lo que hacía siempre que quería indicar cuál es ese objeto en la programación. ¿Qué era lo que hacíamos? ¿Qué era lo que hacía yo cuando quería movilizar el carro? Un movie clip, va. Entonces empezamos con este movie clip y le ponemos que es un cuadro. Va. Después de que hago un movie clip, ¿qué es lo que hacía con el carro? Se metía en movie clip y lo animaba con un gráfico. Ok, después de eso, ¿qué es lo que hacía con los botones para indicar que se animara el carro?
Hay que nombrar el objeto. Va, perfectamente. Entonces aquí, ya que lo tengo un moving clip, lo voy a nombrar. Y le voy a decir que este elemento se va a llamar cuadro. Va. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo cómo manipular este objeto. Entonces le voy a decir a este botón que el moving clip cuadro está en el eje X 145, ¿verdad? Vamos a dejar aquí 145. Y yo le voy a decir en las acciones, mire, yo quiero que cuadro punto me lo maneje en el eje X en el 145. ¿Sí? Entonces le digo, mire, la ubicación de X de cuadro al apachar esto es 145, que es donde está ahorita actualmente. Pero si yo lo quiero mover para acá, que es el 431, a mi botón le voy a decir exactamente lo mismo, solo que le voy a decir que es cuadro X ¿qué ubicación? 431. 431. Y lo que hace es movilizar el cuadro a donde yo quiero que se mueva. ¿Sí? Eso está sencillo. A eso me refiero con la propiedad de X, que es esta que estamos viendo acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría que hacer yo ahora si esto lo quiero movilizar verticalmente? Poner coordenadas en Y. Entonces lo voy a hacer al revés. Ahora le voy a decir aquí a este que es en Y 82. Entonces a este le voy a decir ya no es eje X, sino es Y. Y le voy a decir que es 82. ¿Verdad? Y después quiero que esté en el eje 253. Entonces aquí en vez de X, Y 253. Entonces aquí aparece abajo y aquí aparece arriba. Arriba y abajo. Arriba y abajo. ¿Sí? Esos son los dos primeros de ubicación que podemos ver acá. X e Y. Va. Ahora vamos a ver la otra propiedad. La otra propiedad es alfa. Y el alfa, yo no sé si se recuerdan ustedes, pero se los enseñé acá. Donde podían ubicar ustedes alfa 0 o alfa 100. Alfa 0 o alfa 100. ¿Sí? Esa es la transparencia que tiene como propiedad el objeto. Es esto que ustedes ven acá. Y eso se los dije cuando estaba animando, por ejemplo, botones o algo por el estilo. Miraban ustedes un efecto como que entraba, se desvanecía. Entraba, se desvanecía. Va. Entonces, ahora lo que voy a hacer con este es decirle alfa 10, le voy a poner aquí. Y a este alfa 100. Para que se visualice. Entonces, ahora lo que voy a decirle en vez de Y es alfa. Y le voy a poner que aquí en alfa es alfa un 10%. O sea que es el equivalente a lo que verían ustedes aquí con esto. Así. Ese es 10%. Y este sería 100%. Entonces, este sería alfa 10. Y este sería alfa 100, ¿verdad? Porque 253 no existe. Solo de 0 a 100. Entonces tengo aquí alfa 10 y alfa 100. Alfa 10 y alfa 100. ¿Verdad? Básico también. Va. Ahora lo mismo, las propiedades de escala. X scale y Y scale. Va. Entonces empezamos nuevamente. Aquí le voy a poner escala X. X scale sería, pongámosle un 80. Y este X scale, no, en X, porque ahorita solo lo voy a manejar en un eje. O sea, si quiero manejarlo todo junto, tengo que poner las dos propiedades juntas. Entonces ahorita solo lo voy a manejar en uno. Entonces le voy a poner escala 100. Va. A este le voy a poner X scale 80.
y a este X scale 100. Va, perfecto. Entonces, ¿cuál es el 100% de la escala en X de este objeto que ven ustedes ahí? ¿Cuál sería el 100% de esa escala? Sin correr. ¿Y cuál es el 80%? ¿Cómo se vería el objeto si yo lo tuviera en 80% en escala X? La escala en X significa que es el ancho del objeto, ¿sí? ¿Qué tan ancho lo quiero? Entonces, si yo le estoy diciendo 100%, ¿cuál es esa escala? El tamaño del objeto. Ese es el tamaño del objeto, correcto. Así como está, ese es el 100%. Pues si yo lo pongo 80%, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a reducir 20%. Se va a comprimir. Va. Entonces, le hago aquí. Perdón. 100, 80. 100, 80. 100, 80. ¿Verdad? Y lo mismo sería para el eje Y. Ahora lo que voy a hacer es combinar los dos, porque lo que yo quiero es que se comprima tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, ¿verdad? Entonces, le voy a decir a este cuadro que también, aparte de esto, quiero que me ponga también el eje Y. Entonces, ahí ya tengo los dos. Y lo mismo acá. Este también. Entonces, este sería 100 también. Entonces, 100, 80, 100, 80, 100, 80, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que cuando yo leo el 100 esto me lo agranda? ¿Quién me puede explicar eso? Porque él está en lo correcto. ¿Pero por qué lo agrandó? Si desde que empieza es esto. Esto es el 100%. ¿Por qué me lo agrandó si estaba más pequeño? Primero es el botón. No, Porque lo está haciendo sobre. no. Pero ni me dejó terminar. ¿Va a terminar pues? No, ya no. ¿Quién me puede explicar eso? Es pura lógica, pero es solo cuestión de que veamos qué es lo que estamos haciendo. Es brujería. No. Este es el 80% y este es el 100%. Pero desde que empieza me lo agranda, ¿no? 80, 100. 80, 100. Y lo mismo pasó anteriormente. ¿Por qué? Explíquenme ustedes eso, ¿por qué? Tal vez del tamaño que tenemos al principio, al hacerlo del 100%, lo duplica. No. ¿De qué tamaño hice yo el cuadro desde que lo dibujé? De ese. ¿Y por qué está más pequeño? Está 80%. ¿Por qué estaba más pequeño? Cuando lo dibujé estaba de ese tamaño, pero ¿por qué está más pequeño? O sea, ustedes se dieron cuenta de todo el proceso que llevo ahorita. Si yo retrocediera el video, se darían cuenta del por qué. Exactamente. Entonces, el cuadro, desde que yo lo dibujé, su 100% es ese. Pero como yo lo manipulé para manipularlo en el eje Y, ahí ya le bajé el porcentaje. Y por eso es que él vuelve nuevamente a las propiedades iniciales del cuadro. Este es el tamaño que yo utilicé para el ejemplo del movimiento en X. Pero cuando lo movilicé en Y, ahí lo tuve que hacer más pequeño. Entonces, por eso es que ustedes ven que se agranda, pero porque él sabe que el cuadro, desde que lo dibujé, ese es el 100%. Entonces, solo para que tomen en cuenta los pequeños detalles que es necesario visualizar en esto, ¿verdad? Bueno, lo voy a parar acá.